Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina en este martes, primer día de primavera de este año 2012. La semana pasada el Gobierno catalán anunció la implantación del copago en la receta farmacéutica. Para hablar de ello esta noche está con nosotros la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de La Coruña, señora Rosa Lendoiro. Muchas gracias por aceptar la invitación de Galicia Opina y bienvenida a Popular Televisión. Muchas gracias a vosotros. Y como siempre me acompañan 4 periodistas y comunicadores de nuestros medios de comunicación en Galicia. Está a su lado, al lado de Rosa Lendoiro, está María Méndez. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Buenas noches. En el otro extremo de la mesa, el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, José Pereira. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A su lado, el subdirector del Correo Gallego, Caetano Díaz. ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches. Y finalmente a mi lado, Ana Peón, periodista ya habitual de este programa. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches y bienvenida. Bien, señora Lendoiro, usted lleva muchos años ya al frente del Colegio de Farmacéuticos de Coruña. ¿Cuántos años lleva? Pues 8 años. 8 años, 8 años. Es la última legislatura porque tenemos los mandatos limitados en el tiempo. Bien, como decía yo al iniciar el programa, los catalanes deberán pagar a partir de ahora €1 por cada receta dispensada. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, quiero decir, es una medida que ha tomado el Gobierno de Cataluña de forma unilateral. Bien, es verdad que con la abstención del Partido Popular, que también es un dato a tener en cuenta, dado que es el partido que gobierna a nivel nacional, y entendemos que son las medidas que en cuanto a control de gasto farmacéutico se están tomando de forma unilateral, no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas. Y bueno, desde nuestro punto de vista creemos que la prestación farmacéutica debe de ser única a nivel nacional y por tanto pues debería haber sido una medida consensuada en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Pero usted cree que es una medida eficaz? Evidentemente va a ser una medida eficaz a corto plazo como medida recaudatoria. Si en la provincia de La Coruña hiciéramos exactamente lo mismo, estamos hablando que en Coruña se dispensan entre 2.200.000, 2.300.000 recetas por mes. Eso implicaría que cada mes recaudaríamos 2.200.000 o 2.300.000 euros. La pregunta es si lo que estamos buscando es una medida recaudatoria a corto plazo o lo que se están buscando son realmente medidas a medio o largo plazo que realmente hagan sostenible el Sistema Nacional de Salud tal como lo tenemos. ¿Y quién recaudaría? ¿Los farmacéuticos? ¿Ese sería vuestra labor? Bueno, ese es el tema que se ha planteado en Cataluña y que evidentemente pues tampoco es un tema que agrade al sector. Es decir, nosotros si fuera una medida que tuviera un impacto asistencial o un impacto a nivel de control de gasto, pues sería una medida en la que creo que se participaría de forma más activa. Insisto que lo que se está a hablar es de una medida puramente recaudatoria, es decir, €1 por receta, que hay que evaluar cómo se recauda y luego también cómo se compensa a esos grupos que parece ser que van a ser compensados en función, por ejemplo, de si el número de recetas que tienes anuales pues supera las 150 recetas. Creo que es lo que se está barajando. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, descartó categóricamente la posibilidad de un copago farmacéutico en Galicia. Sin embargo, también hizo algunas declaraciones en que dejaba entrever que ya puestos a elegir entre un copago en prestaciones sanitarias y un copago en la receta farmacéutica, iría por el copago en la receta farmacéutica y dependiendo del nivel de rentas. ¿Esa opción les parece mejor? A ver, nosotros queremos dejar claro que a día de hoy existe un copago. ¿Qué ocurre? Que el copago que tenemos en este momento en el Sistema Nacional de Salud va unido a que tú seas una persona activa o pensionista, es decir, que estés trabajando o que seas pensionista. Probablemente sea un modelo que hace años pues era viable, dado que hace años pues, de cada 4 recetas, 2 eran de activos, 2 eran de pensionistas. ¿Cuál es la realidad? Que hoy en día de cada 4 recetas en la Comunidad Autónoma Gallega, 3 son de pensionistas y 1 es de activos. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que la aportación que hacen los activos aproximadamente está entre un 5 y un 6% del precio total del medicamento, del PVP. Y ese es el tema que se plantea. ¿Qué es lo que se está planteando? O quiero entender, porque tampoco he tenido mayor acceso a lo que piensa el presidente de la Xunta, es que lo que habla es que sería más justo
desde su punto de vista, unir un copago en función de la renta, independientemente de que una persona sea activa o pensionista. ¿Por qué? Pues porque realmente en este momento tenemos personas con salarios de 600, 1.000 euros que pagan el 40% de los medicamentos, y tenemos personas pensionistas, pues a lo mejor con pensiones, no son las más habituales, pero las hay, de 2.000 euros que no pagan. También ahí hay un debate que esas personas también, lo que a veces incluso en las farmacias pues se discute a pie de mostrador, que es siempre muy ilustrativo, que es gente que también durante toda su vida ha hecho una aportación proporcional a sus ingresos y a su salario para asegurar que cuando llegaran a los 65 años pues tuvieran la cobertura. No solo la asistencial, quiero decir, médica, sino también la farmacéutica. Porque quiero decir... Habrá gente que incluso teniendo derecho a la receta farmacéutica de la Seguridad Social no hace uso de ella y paga el medicamento en su integralidad, ¿no? Bueno, por desgracia, dada la situación económica en la que vivimos, pues cada vez menos gente puede permitirse ese lujo. Yo sí quiero decir que me cuesta mucho entender que se pueda separar tan fácilmente un copago a nivel asistencial de un copago farmacéutico. El gasto farmacéutico no estamos hablando de un gasto en un bien de consumo más. El gasto en medicamentos es una inversión en salud. No tendría sentido que no haya copago a nivel asistencial, que todos pudiéramos ir al médico y que lo que nos prescriba el médico no todo el mundo luego pueda fácilmente acceder. Y por poner un ejemplo, pues incluso en gente que tiene pensiones de ISFAS y MUFACE, que por si no lo se sabe, pues aportan el 30%, independientemente de que estén activos o sean pensionistas, pues en este momento hay gente que te lo plantea, que de su pensión 400 euros van para aportaciones en medicamentos. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que desde nuestro punto de vista requiere de quiero decir, cautela, de estudiar realmente los datos que se soluciona con el copago farmacéutico, porque nosotros lo que vemos es que las medidas de control de gasto en medicamentos en los últimos años han sido eficaces en cuanto a control de gasto, pero mientras hemos sido capaces de controlar el gasto en medicamentos, el gasto en sanitario de forma global ha seguido creciendo. Y para nosotros hay un capítulo, porque parece que la oficina de farmacia, el gasto comunitario, como es más transparente, pues es fácil entrar ahí, pero hay un gasto en medicamentos a nivel hospitalario que espero algún día también que las cifras sean tan transparentes como las nuestras. Bien, la sanidad es una competencia de las comunidades autónomas. El hecho, ¿no? Bueno, la sanidad, a ver, es que aquí hay un problema, quiero decir, de que realmente hay unas competencias que son de las comunidades autónomas y otras competencias que son del Ministerio. Quizá ese es el problema de base. Nosotros entendemos que independientemente que, en nuestro caso, por ejemplo, la planificación y la ordenación farmacéutica sea una competencia autonómica, hay una serie de competencias que son centrales. Y en este aspecto en concreto hay dos. Uno, quien decide qué medicamentos se autorizan o no es la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, en base a criterios científicos y, por tanto, pues deciden su puesta en el mercado. Y quien decide si un medicamento, mientras no se diga lo contrario, se financia o no, es el Ministerio. Por tanto, en el caso del gasto de medicamentos, creo que el Ministerio tiene mucho que decir y que las medidas entiendo que deberían de ser consensuadas. Esa era mi pregunta. ¿No le parece que el hecho de que Cataluña tome esta iniciativa y las demás comunidades autónomas, como en este caso Galicia, el presidente Núñez Feijóo ha dicho que no va a aplicar ninguna tasa a las recetas médicas, ¿no nos sitúa de manera desigual ante el acceso a la medicación? Bueno, insisto que para mí la tasa en Cataluña no es un tema que incida directamente en el acceso, ¿no?, sino que es una medida puramente recaudatoria, como si se hubiera decidido, pues por cada consulta médica o por cada vez que uno va a urgencias, pues cobrar una tasa. Evidentemente son medidas que sí afectan a la igualdad de acceso al medicamento. Quiero decir, ¿por qué? Porque puede haber, quiero decir, gente en la que 1 euro o 15 euros o lo que a cada uno le corresponda, pues no signifique nada en su
en su vida, y en este momento pues hay gente que sí. Y no tiene ningún sentido que según pasemos una frontera, entre comillas, de una comunidad autónoma, pues uno tenga diferentes obligaciones, diferentes deberes y también diferentes prestaciones. Yo creo que además los últimos años, o por lo menos al sector nuestro, lo que nos ha enseñado es que se han puesto parches en diferentes comunidades autónomas y de diferentes color político que no han servido para solucionar el tema. Y bueno, que además nosotros también nos gustaría que todo lo que se ahorra en sanidad y todo lo que el sector farmacéutico, en este caso las propias oficinas de farmacia, hemos aportado económicamente, pues fuera visible en sanidad. Bien, la semana pasada el presidente de la Xunta anunció también un recorte en el gasto farmacéutico. El objetivo es reducir un 7% el gasto farmacéutico para el 2012, con el fin de alcanzar un ahorro de 60 millones de euros. ¿Cuál es su valoración, por una parte, de la implantación del catálogo del medicamento en Galicia y su opinión sobre este objetivo del 7%? La implantación del catálogo en Galicia fue una medida tomada a nivel comunidad autónoma, que evidentemente, independiente de otras valoraciones que podamos hacer, si debería haber sido consensuada o no y haberse tomado a nivel central, fue una medida que a corto o medio plazo pues tiene un impacto, es decir, y que probablemente, pues por también decir algo positivo, contribuyó a que finalmente en noviembre del 2011 el Gobierno central tomara una medida que se resume el impacto en que 5.000 medicamentos el 1 de noviembre bajaron de precio, sean de marca o sean genéricos. En cuanto a la disminución del 7%, entendemos que es coherente con el presupuesto que ha presentado de la comunidad autónoma, que nosotros ya hemos visto que hay un 7% menos de presupuesto para medicamentos, porque queremos pensar que se nos va a poder pagar en tiempo y forma. En cualquier caso, yo creo que a nivel de farmacia comunitaria ya no hay mucho más que hacer. Estamos hablando de que se han bajado el precio de los medicamentos, muchos de ellos no llegan a €1. Tampoco creo que la finalidad sea banalizar el medicamento hasta el punto de que no tenga el valor que tiene que tener un medicamento, y también que estamos llegando a unos límites pues bueno, cuestionables desde el punto de vista de viabilidad del sector. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo en cuanto al catálogo en Galicia, también por las medidas que se tomaron a nivel del Gobierno central, que permitió pues, que se disminuyera el gasto, pero que aún así, pues por lo que vemos, sigue siendo insuficiente. Y de hecho, pues nosotros el mes de noviembre, pactamos el pago del mes de noviembre con la comunidad autónoma, porque aun con todos los recortes, pues no fue suficiente para cubrir las necesidades. Y yo creo que también hay que analizar que los medicamentos son necesarios y que ojalá nadie los tuviera que tomar, pero que cuando uno toma un medicamento es porque tiene una necesidad. Porque a mí a veces también me gusta reflexionar que las farmacias dispensamos con cargo con cargo al Sistema Nacional de Salud los medicamentos que se prescriben, es decir, que hay un médico que ha diagnosticado y que ha prescrito un medicamento. Entonces, porque si no, entiendo que entraríamos en dudar si esa prescripción es necesaria o no. Nosotros de entrada entendemos que una prescripción avalada por un médico es necesaria para un paciente. Obviamente. Bien, otro de los asuntos polémicos de su sector afecta directamente a muchos usuarios, sobre todo en el medio rural. ¿Cuál es la situación de la posibilidad de que haya cierre de farmacias de guardia o que se disminuyan sus horarios de atención al público? Bueno, nosotros en el tema de guardias, lo que se ha hecho, y concretamente en la provincia de Coruña, en este primer trimestre, ha sido una racionalización de las guardias. Eso no quiere decir necesariamente una disminución del servicio, sino que hemos adaptado a las necesidades actuales pues los servicios de guardia, porque tampoco tiene ningún sentido que tengan que estar farmacias abiertas si no hay demanda asistencial. Para nosotros ha sido prioritario unir la prestación farmacéutica a la localidad donde se encuentra el PAC, el punto de atención continuada al paciente, que es donde hay un médico, para urgencias. No estamos hablando de un horario continuo de farmacia para cualquier cosa, sino servicios de urgencia.
En ese sentido, pues lo que hemos hecho es centralizar sobre todo el horario nocturno en, bueno, quiero decir, las cabezas de comarca, hablo así porque normalmente es donde está en el PAC. Pongo un ejemplo, pues en la zona de Betanzos no tiene sentido que nosotros no unamos a los municipios, quiero decir, de Abegondo, de Monfero, de Irixoa. Lo lógico es que queden unidos al PAC de Betanzos. ¿Por qué? Porque es a donde los usuarios tienen que ir a buscar la atención médica y por tanto pues al salir de ese punto de atención médica deben de encontrar fácilmente y de la forma más cercana posible la farmacia de guardia. Creo que lo hemos hecho bueno, poco a poco, porque en el caso de Coruña, aunque desde diciembre estaba autorizada esa flexibilización, hemos tardado pues prácticamente 3 meses. ¿Por qué? Hemos hecho un análisis de la demanda a nivel de receta médica, hemos hecho también, hemos dado audiencia a todos los farmacéuticos afectados y hemos intentado, pues incluso en algún punto que podía ser más conflictivo, por las distancias y por las vías de comunicación, pues consensuar también incluso con los médicos de guardia pues qué dificultad tenía el que determinados municipios no tuvieran guardia. Yo tengo que decir que a día de hoy no hemos tenido ninguna queja. Y nosotros, bueno, también hemos sido cautos, quiero decir que pudiendo a lo mejor ir a menos guardias, hemos hecho, quiero decir, unas guardias que han primado pues al usuario, en contra a veces pues del criterio de algunos compañeros, pero bueno, hemos priorizado eso y creo que no tienen problema. Donde hay 3 farmacias de lunes a sábado siempre hay una de guardia de día, donde hay 4 farmacias de lunes a domingo siempre hay una de día y donde hay punto de atención continuada siempre hay farmacia de día y de noche. Señora Lendoiro, hay estudios, hay un estudio sobre todo británico que indica que España es el mayor consumidor de medicamentos, no el mayor, el segundo, creo, mundial de medicamentos. ¿Quiere esto decir que tenemos un problema estructural con el sector farmacéutico? O con la sanidad, porque al parecer también somos el mayor consumista de servicio de salud, de consulta médica. Insisto que no podemos desligar lo que es el acceso al medicamento, quiero decir, de la asistencia sanitaria. Bueno, probablemente, quiero decir, pues seamos de los que más usamos el sistema sanitario. También es verdad que igual que otros países pues pueden enorgullecerse de tener un bienestar en determinadas cosas magnífico. Yo creo que si de algo se puede enorgullecer España es de tener un sistema nacional de salud que permite que cualquier ciudadano, independientemente de su situación laboral, de su ubicación geográfica y de sus circunstancias, tenga acceso a una sanidad, que creo que nadie sabe lo que vale hasta que realmente la necesita, ¿no? Y a veces, pues, yo creo que hay que ser cautos cuando se hacen determinados comentarios porque un ibuprofeno o un paracetamol no es ni lo que incrementa el problema del Sistema Nacional de Salud ni el problema a nivel de un usuario. Es decir, hay determinadas enfermedades que por desgracia pues se están incrementando y que los costes de esas enfermedades y los costes del tratamiento para esas enfermedades, pues concretamente para una enfermedad oncológica, son elevados. Nosotros tenemos que ir a un sistema que permita pues facilitar el medicamento a los crónicos. Son medicamentos a veces de menor coste, pero también que podamos, cuando sea necesario, dar los medicamentos que tienen mayor coste. Probablemente también hay un tema pendiente que es la educación al ciudadano, que probablemente hay que hacer desde edades tempranas, de enseñarle a usar adecuadamente los recursos sanitarios, tanto a nivel asistencial, el médico, las urgencias, como a nivel nuestro de prestación farmacéutica. Desde nuestro punto de vista es muy importante que ya desde niños se sepa que un medicamento tiene un efecto beneficioso siempre y cuando se use cuando es necesario, en la dosis adecuada y durante el tiempo adecuado, y que los medicamentos no son un bien de consumo más y que no usados de forma adecuada pues también tienen efectos adversos, efectos secundarios e incluso efectos rebotes. Y probablemente ahí pues sí que tengamos que hacer un esfuerzo de educación sanitaria. Bien, abrimos un turno de preguntas a mis compañeros. María, por favor, adelante. Sí, sería bueno quizás a lo mejor hacer énfasis en esa educación sanitaria, porque curiosamente Galicia es una
es la comunidad autónoma, la segunda, que más consumo farmacéutico tiene de toda España. Estamos hablando de unos 312 euros per cápita frente a 260 del resto de España. Lo curioso es que desde la implantación del catálogo farmacéutico digamos, se ha invertido un poco la tendencia, o sea, frente a un crecimiento del 7% en el resto de España, en Galicia se ha establecido un incremento del 6%. Digo yo que la incidencia fundamental, que parece ser que es la edad de la población, ¿no?, que evidentemente aquí tiene una mayor edad y por tanto es mayor demandante sanitario de gasto farmacéutico. Sin embargo, dándose esa misma variable de la población, ha bajado el gasto. Eso no es solo, digamos, por la influencia del precio, ¿no?, del fármaco, sino también un poco a lo mejor por racionalización, digo yo. Yo creo que ha habido dos medidas en el último año que ha incidido en esto. Primero, a nivel del catálogo gallego y a nivel de los precios, la bajada de precios. Nosotros no éramos una comunidad de las primeras en cuanto a consumo de medicamentos genéricos y se ha hecho un esfuerzo, es decir, pues para que en el último año pues hayamos incrementado más de un 10% el consumo de medicamentos genéricos, que para nosotros era una reivindicación ya anterior, porque el genérico ya está hace 10 años en el mercado. Lo que ocurría que no había prescripción de genéricos y nosotros dispensamos lo que el médico prescribe. Pero unido a eso, también hay que decir que las características propias de Galicia también lleva a que, bueno, esos impactos económicos se puedan tener de forma puntual. El año pasado ha habido un descenso del gasto que este año va a ser difícil de igualar, porque ya el incremento de medicamentos genéricos ya lo tenemos más limitado. Galicia es una población envejecida y que además tiene una morbilidad, o sea, una incidencia en enfermedades crónicas pues bastante habitual. Es decir, el paciente tipo, iba a decir yo gallego, es un paciente hipertenso, diabético, con colesterol y con algún problema, quiero decir, cardiovascular, o que ha tenido un infarto, una angina. Es decir, el paciente tipo, como mínimo, pues está en un consumo de un medicamento para cada uno de estos síntomas que he dicho. Esto de entrada tampoco es malo, es decir, es preferible que esos pacientes los tengamos diagnosticados y medicados, y no que por no tomar un medicamento, pues tengan otras enfermedades de mayor riesgo que incrementan los gastos. Y unido a eso también hay que decir que también los niveles de hospitalización hoy en día no son comparables a los de hace años. Es decir, hoy hay cantidad de patologías que te operan y al día siguiente o a los 2 días estás en casa. ¿Eso qué quiere decir? Que el tratamiento que antes era hospitalario ahora pasa a ser tratamiento ambulatorio. Yo creo que, bueno, no desmerece evidentemente el esfuerzo hecho en la comunidad autónoma para controlar el gasto farmacéutico. Entiendo que además es un deber que tienen los políticos a nivel central y a nivel autonómico, ahorrar en beneficio de todos los ciudadanos, que nosotros desde el sector también hicimos un esfuerzo de colaboración, porque también, como alguna vez hemos transmitido, pues pacientes que llevaban 5 o 10 años con una marca, con una forma de medicamento, con un color que ya los tenían identificados, pues cada farmacéutico sabe la que hemos pasado día a día en la farmacia, pues teniendo que pegar el cartón antiguo en la caja nueva, pues sencillamente para que el paciente no se confunda. Por tanto, ya digo que yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero no hay duda que la financiación sanitaria, si tiene que tener en cuenta un parámetro, y desde luego desde Galicia creo que hay que defenderlo, es que tiene que tener en cuenta el envejecimiento de la población y la incidencia de determinadas enfermedades que otras comunidades, pues por suerte a lo mejor, pues o no, pero menos envejecidas, pues tienen otro perfil de dispensación de fármacos. José, por favor. Coincidirá conmigo que somos os galegos persoas con moitas patologías, pero somos os que máis vivimos da Península Ibérica, por lo tanto, vamos por bo camiño, non? Gastamos máis. Pero vivimos esos años que vivimos, los vivimos peor, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la calidad de vida no es efectivamente. Hoxe en día, no vivimos dando bote hasta los 80. Son unha maravilla. Sí, exactamente, un cliente constante. Dicía vostede antes, fixo hincapé nunha cousa que me gustaría que afondara máis, é tan amable, que é a seguinte. Eu creo, e coincidirá comigo, que os distintos gobernos están preocupados pola gran cantidad de medicamentos que se consumen e pola gran cantidad de fármacos que utilizamos día a día.
Vostede cree que a medida disuasoria como do goberno catalán de pagar soluciona ese problema de consumo ou simplemente ten un afán recaudatorio? A ver, yo creo que tiene un afán recaudatorio y segundo va a ser una medida disuasoria. Es decir, yo creo que cualquier medida que lleve a que el usuario tenga un coste es una medida disuasoria. Por eso también nos preocupa, porque a lo mejor no es tan fácil separar lo que es uso de lo que es abuso y a lo mejor es una medida disuasoria para grupos más vulnerables y no es tan disuasoria para grupos no vulnerables, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que sí va a ser una medida a corto plazo, quiero decir, recaudatoria y disuasoria. Yo creo que lo que tenemos que ir desde el punto de vista asistencial es si aún hay grupos que sean susceptibles pues de que su perfil de gasto en medicamentos pues sea revisable. Pues por ejemplo ahora la Consellería sí ha iniciado y nosotros ahí hemos transmitido que estamos dispuestos a colaborar, lo que pasa que de momento tampoco se nos ha pedido, pues a pacientes polimedicados cuyo consumo pues es de un número elevado de medicamentos, quizá se deba de revisar. ¿Por qué? Porque a veces el propio consumo de tantos medicamentos hace que la eficacia se vuelva ineficacia. Voy a poner un ejemplo en línea con lo que decía de un paciente típico. Un paciente diabético, es decir, que tome antiinflamatorios pues para una artritis reumatoide, que también es bastante frecuente en Galicia, o para un proceso inflamatorio, el uso elevado de antiinflamatorios puede incidir en los niveles de glucosa y por tanto pues a veces hay pacientes que es conveniente revisarlos y que probablemente pues puedan tener algún medicamento que se pueda eliminar o reconducir el tratamiento. Para nosotros también en este momento, los pacientes polimedicados con un número alto de medicamentos sería pues un grupo a revisar y en este momento también tenemos un grupo de pacientes que por la situación también de crisis y la situación actual está creciendo considerablemente, que son todos los usuarios mayores y muchos jóvenes, que yo creo que debería de ser una preocupación para cualquier gobierno, que están con antidepresivos y con medicamentos para tratar depresiones, ansiedades e insomnios. Es decir, probablemente pues, son generaciones que no están acostumbradas a enfrentarse a problemas que otras generaciones sí han podido, digo como reflexión, pero sí tenemos pacientes en ese campo que sí creo que deberían de revisarse su medicación, porque a veces pues, son pacientes que toman un número elevado de ansiolíticos, antidepresivos, y creo que a lo mejor es otro grupo que en este momento deberían de ser objetivo. Y desde el punto de vista nuestro no hay mucho más. Evidentemente, pues ir a medidas disuasorias o a medidas recaudatorias, pero bueno, que dada la situación que cada vez hay más grupos vulnerables y económicamente no es tampoco un buen momento, insistimos que se deberían de tomar con cautela. Pues otra medida, otra de las consecuencias de la crisis, ¿no? Que claro, genera más gasto médico claro, por consumo de ansiolíticos, ¿no? Sí. Tremendo. Caetano, por favor. Sí, a mí gustaría saber que lle receita vostede ao sistema público de saúde para sacalo deste marasmo e deste perigo de colapso no que din que estamos. É que a mí me sorprende un pouco, vendo as cifras úsanse como se quere, non? Pero temos algunhas bastante claras, como é a de gasto en sanidade por habitante ano, en sanidade pública. E aí España, en Europa, está creo que neste momento no posto 11, con 1.000 e pouco euros por habitante ano, moi lonxe dos 4.000 e pico de Luxemburgo, ou dos preto de 4.000 dos países nórdicos, ou dos 2.000 e pico de Francia e de Alemanha, non? Entón digo, non sei isto. Había a receita para vostede é o copago, ese que os nosos políticos abrazan como se fora a pedra filosofal, ou había entrar nunha racionalización da xestión, tanto no sector asistencial como no sector farmacéutico? Bueno, yo creo que lo fundamental es, primero, la sanidad debería de quedar fuera de un debate político partidista. Yo creo que, bueno, igual que pienso que la educación también, pero en el tema de sanidad creo que no debería de servir para que según gobierne o no gobierne me parezca bien o mal determinadas cosas. La sanidad debería de quedar fuera de ese debate y debería de haber un consenso a nivel nacional
de todos los grupos políticos sobre dos cosas. Una es si realmente queremos el Sistema Nacional de Salud que queremos. Yo particularmente insisto que soy una gran defensora porque creo que es el gran logro del bienestar del Estado español. Por tanto, creo que si todos tenemos claro que es el sistema que queremos, tenemos que ver cómo lo hacemos sostenible. Y ahí hay solo dos vías, es como cuando uno quiere adelgazar, ¿no? Una, ver si lo que estamos invirtiendo en él, eso no es suficiente. Entonces, en la línea de lo que comentaba, pues evidentemente España dedica en torno a un 6% de su Producto Interior Bruto, que aunque, bueno, esto según se usan las cifras puede parecer una barbaridad, hay países de nuestro entorno que tienen copagos y que invierten el 10% del Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces, primer tema, a lo mejor es que necesitamos invertir en sanidad más de lo que invertimos. Y segundo, pues aparte de lo que invertimos, tendremos que intentar ser eficientes en la gestión. Y ser eficientes en la gestión, yo creo que es tanto a nivel del sector farmacia, que insisto, nosotros somos los primeros interesados en que esto sea sostenible, pero también ser eficiente en el uso de la asistencia. Es decir, por ejemplo, el uso de urgencias o el uso de las pruebas médicas creo que también requiere de un debate importante. Es decir, el copago en otros países como efecto disuasorio no está orientado a la prestación farmacéutica, sino que está orientado al uso de urgencias. Y el que las usa de forma adecuada pues no tiene copago, o sea, se le revierte lo que se le ha cobrado, y el que no, paga, ¿no? Entonces yo creo que en este momento pues es un análisis que hay que hacer, porque insisto, nosotros, quiero decir, en los gráficos del 2011, el gasto en medicamentos se ha controlado, no ha crecido, pero el gasto en sanitario ha seguido creciendo. Entonces, bueno, no todas las medidas para controlar el gasto sanitario tienen que ser, creo, en lo que es gasto en medicamentos, insisto, a nivel comunitario, porque a mí me gustaría que alguien realmente también pues dejara las cifras claras y se usaran de forma adecuada. El gasto en medicamentos intrahospitalario crece, porque es lógico que crezca, o sea, con esto no estoy diciendo que no tiene que crecer, pero bueno, que es un tema que se debe de abordar. Ana, por favor. Sí, vamos a ver. El tema del gasto farmacéutico es una preocupación, creo que en todas las comunidades autónomas. En el caso de Galicia representa el 10% del presupuesto de la comunidad autónoma. En Galicia se han hecho durante estos años una serie de medidas de racionalización. El año pasado el ahorro farmacéutico fue de 100 millones de euros, este año se quiere ampliar en 60 millones de euros más, y parece que todas estas medidas están dejando al sector mejor que otras comunidades autónomas. Yo quiero recordar que en Castilla-La Mancha hubo una huelga de farmacéuticos por los pagos pendientes de la comunidad autónoma. He visto una información de que hay 9 comunidades autónomas que no podrán liquidar su deuda farmacéutica en 2012, que son Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, la Comunidad Valenciana. Sin embargo, aquí digamos que la Xunta está pagando mejor y se puede considerar que la situación es mejor que en otras comunidades autónomas. Sin lugar a duda, que decir, nosotros no tenemos queja en ese sentido, bueno, a pesar de que, insisto, pues el mes de noviembre no se ha cobrado, pero se ha acordado cómo se nos va a ir pagando en el primer semestre del 2012, ha sido algo puntual, pero evidentemente nosotros hemos cobrado, cosa que agradecemos en tiempo y forma, porque la situación de Castilla-La Mancha o de la Comunidad Valenciana en este momento, en el caso concreto de la provincia de Coruña, sería muy difícil de asumir, ¿vale? ¿Por qué? También porque nosotros hemos hecho un esfuerzo adicional que no han hecho otros compañeros de otras comunidades autónomas. Los farmacéuticos gallegos, quiero decir, colaboramos con una aportación de 2 reales decretos, el 4-2010 y el 8-2010, que en este momento hace que la aportación de las farmacias en la provincia de Coruña sea igual que la aportación del 40% de los pacientes activos. Pero además de eso, en el caso de Galicia, hacemos una aportación extra, que no tienen otras comunidades autónomas, de un descuento en los absorbentes, en los pañales de incontinencia, que por ejemplo en la provincia de A Coruña pues, supuso 1.400.000 euros que el sector aportó en beneficio de esa sostenibilidad. Entonces yo creo que han sido medidas que le han permitido al gobierno autonómico pues, cumplir
con nosotros, pero que también nosotros hemos hecho un esfuerzo económico importante para facilitar que se pudiera cumplir. Evidentemente, quiero decir, otras comunidades autónomas nos llevan a la reflexión que yo hacía al principio. El Sistema Nacional de Salud es único, o debería de ser único. Si el dinero de sanidad fuera finalista en origen y finalista en destino, ¿qué quiero decir? Que tuviéramos claro que el presupuesto en sanidad, si son 5, se tienen que gastar 5 y en sanidad, no llevaría a la situación que tenemos en determinadas comunidades autónomas, porque la pregunta es, Castilla-La Mancha, que no pudo pagar 6 meses del 2011, quiero decir, ¿es solo un tema de que no llega el dinero para sostenibilidad del sistema o es que el dinero que debería de haber ido todo para sanidad ha tenido que ir para otras partidas? Digo Castilla-La Mancha, pero la Comunidad Valenciana, 4 meses, quiero decir, que estuvieron sin cobrar. Baleares, es que además hablamos de comunidades autónomas que tienen un perfil de activos mucho mayor que Galicia, que no tienen el envejecimiento poblacional que tenemos nosotros y que no han sido capaces de sostener el sistema. Entonces, bueno, yo creo que hay un tema de gestión, que creo que en eso pues la Comunidad Autónoma Gallega ha sido de las que mejor ha gestionado en el 2011 el tema en sanidad y que ha permitido pues que en este momento no nos encontremos como otras comunidades autónomas, que además la viabilidad de las farmacias bueno, pues es problemática y que, bueno, que sobre todo nosotros lo que nos preocupa es poder hacer la prestación farmacéutica en condiciones, es decir, que el usuario, no en función de que viva en Castilla-La Mancha o en Valencia o en Galicia, tenga más facilidad o no. Las farmacias, no todo lo que cobramos es para nosotros, porque a veces también hay unos tópicos de que somos un sector privilegiado y todas estas cosas. Nosotros somos un eslabón más de la cadena y necesitamos cobrar para pagar a la distribución farmacéutica y a la industria farmacéutica. Y la situación que tenemos en estos momentos es que hay farmacias que no pueden pagar a la distribución farmacéutica ni a la industria farmacéutica. Y lo único que se está haciendo en comunidades como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana es que las farmacias cada vez tengan más deuda con sus proveedores. Esta es la realidad. Nosotros agradecemos el esfuerzo que se ha hecho, esperamos que en el 2012, y bueno, así lo tenemos negociado con la Comunidad Autónoma, nosotros colaboraremos en la gestión y en el control de gasto hasta donde podamos, pero también pedimos que por parte de ellos se pueda cumplir los pagos, porque para nosotros, insisto, es fundamental. Señora Lendoiro, muchísimas gracias por su participación. El debate sobre el copago, tanto en la receta farmacéutica como en el resto de la sanidad, está abierto, quizás no ha hecho más que empezar, probablemente, o sea que probablemente la tengamos que llamar otra vez para que nos venga a esclarecer muchísimas de las dudas que hoy nos ha aclarado. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes, pues no se vayan, porque nosotros volvemos en 2 minutos con más noticias de la actualidad. Hasta ahora.